Motor de Desarrollo es un programa de UMAC TV que nació el año 2014, cuando la Universidad de Magallanes fue incorporada en el Plan Especial de Zonas Extremas y la palabra progreso no era muy cuestionada. Hoy, 7 años después, estamos viviendo tiempos álgidos por crisis climáticas, migratorias, sociales y también sanitarias. Pero esta incertidumbre también trae aparejada la oportunidad de tener una participación ciudadana más vinculante, y el rol que nosotros queremos cumplir allí como televisión universitaria es el de entregar información para un sufragio responsable. Representarnos en las municipalidades, en la Convención Constitucional y en los gobiernos regionales son tareas de alta responsabilidad, y lo que queremos saber es qué proponen y quiénes son las personas que optan a esos cargos. Específicamente, Motor de Desarrollo inicia una nueva temporada para publicar conversaciones que sostuvimos con los 5 candidatos a gobernadores de la región de Magallanes y Antártica chilena. Esperamos que puedan ver cada uno de estos 5 capítulos y que además vayan a votar el 10 y 11 de abril próximo. Mucho tiempo ha pasado desde la grabación del último capítulo que hicimos de Motor de Desarrollo, y muchas cosas también. Estamos con atuendo pandémico, papelitos anti mala memoria provocada por el confinamiento y el paso del tiempo, pero estamos aquí como canal para poder cumplir con nuestra función, que es hacer comunidad pública. Y en esta instancia y en este año en el que tenemos tantas elecciones, entonces por supuesto que tenemos que hacer un aporte desde el conocimiento. Y hoy día les invitamos a conocer a uno de los candidatos a gobernador por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Me refiero al exintendente y médico Jorge Flies Añón, a quien agradecemos su presencia. ¿Cómo está? Muy bien, Paula, un placer de estar en casa. Yo digo, la UMAC uno la sienta con mucho cariño, y particularmente en un centro que ha sido un ejemplo este tiempo de pandemia, difícil para todos, difícil para la comunidad, para el mundo y para Magallanes. Estar en el CADI UMAC hoy día conversando sobre esto y muchas cosas, encantado de poderlo estar hablando del futuro de Magallanes. Bueno, también podemos hablar un poco del presente y del pasado. ¿Cómo no? Que posibilitó, digamos, que estuviéramos en un lugar como este. Estamos precisamente en el CADI, el Centro Asistencial Docente de Investigación, ¿cierto? Que está siendo administrado por la Universidad de Magallanes y está cumpliendo un rol muy importante en este momento a propósito de la pandemia. Pero nosotros estamos aquí para hablar con usted acerca de su candidatura. Cuando uno es un comunicador, uno se da cuenta de que tiene en algún momento que tener una autoestima bastante importante como para creer que alguien que no sea uno mismo pueda leer o escucharlo, ¿cierto? Cuando una persona se postula a un cargo de representación política, también tiene que tener alguna convicción respecto de qué puede aportar. ¿Cuáles son los atributos que usted genuinamente diría que tiene para enfrentar un cargo como gobernador de la región de Magallanes, ahora con la nueva ley que significa en el fondo un poco ser el intendente, pero escogido por la gente y no por el gobierno central? Así es. Bueno, es un cambio histórico, muy importante decirle a la comunidad y contarles, porque todavía hay una desinformación importante sobre lo que está pasando en un evento tan trascendente para el país como va a ser la elección de constituyente, la escritura de una nueva constitución para el país y un proceso de descentralización que va a tomar ya peso relativo importante con la elección de la primera autoridad de la región. El intendente desaparece, o la intendenta, como modelo, y se transforma en 2 cargos. El gobernador regional, que va a estar a cargo de la región de Magallanes, del FNDR, de 6 divisiones que van a estar al servicio de la comunidad y electo por la gente, y vamos a tener un delegado o delegada presidencial que va a ser quien va a estar principalmente a cargo de la seguridad interior. Estamos hablando de carabineros, investigaciones, Fuerza Armada en caso de emergencia, y una supervigilancia de los servicios que aún son centralizados, especialmente la Seremía. Es un tema que vamos a conversar tal vez posteriormente, cómo nos vamos a relacionar. Exacto. Pero la comunidad me conoce, la vocación de servicio de años primero en salud,
en lo que era Hospital Servicio de Salud Magallanes, como médico en el ámbito público y como intendente, yo creo con gestiones que también no solamente soñaron con proyectos, sino que fuimos capaces de realizar. Y esa capacidad, esa experiencia, ese cariño por esta tierra y por su gente, yo creo que es lo que me motiva. Desde que dejé la intendencia me preguntaron si estaba dispuesto a asumir un desafío en lo que iba a ser la gobernación en un contexto distinto, sin estallido social, sin pandemia. Yo le dije que sí estaba dispuesto porque yo creo que junto con mucha gente, en un colectivo, podemos ser un aporte para el futuro de la región y también reconociendo nuestras características, nuestra historia y sobre eso seguir construyendo hacia adelante. ¿Qué estudios destacaría usted que sirven como para darle respaldo para ejercer un cargo así? ¿Y qué proyectos tal vez más emblemáticos? Bueno, estamos en uno de esos proyectos. Como sabe la gente, soy médico de la Universidad de Chile. Siempre lo digo, formado en la educación pública, desde un colegio con, ya no quedan más números, 404, hasta un liceo público, después la Universidad de Chile, que también es una universidad estatal. La especialidad en medicina familiar la hice en la Universidad Católica y después un posgrado en la máster de gobierno de instituciones en la Universidad de Navarra en España. Pero yo creo que más que esos títulos uno tiene la posibilidad de lo que también es la experiencia de vida. Y desde lo que es el servicio en el ámbito tan cercano como es la medicina o la ayuda en qué sé yo, el trabajo estrecho desde estudiante con campamento, a lo que fue la gestión de un servicio de salud que significó, tal como lo ha reconocido el mismo ministerio, la única región que tiene todos sus hospitales provinciales nuevos, en un contexto, por ejemplo, como esta pandemia, es la región de Magallanes. Y nosotros, hace muchos años, con un equipo de salud, dijimos, ¿sabes qué? Queremos una salud digna para la población, con todos los bemoles que tiene la salud pública, y se soñó en este complejo sanitario con un hospital clínico, con un centro de rehabilitación. Pronto se va a construir el centro geriátrico y de salud mental, un CADI, un centro de investigación que suba las capacidades regionales junto con la educación secundaria en la universidad y paralelamente tener hospitales natales en Porvenir, en Puerto William, poder avanzar, tener una hora de Magallanes, poder tener una fibra óptica y conectarnos por primera vez, no sentirnos una región aislada, sino que sentirnos en iguales condiciones que el resto de la población, sacar adelante aeropuertos, puertos, duplicar el FNDR, duplicar los subsidios de la región. Yo creo que el ejercicio que hemos hecho ha sido exitoso. Los 4 años que fuimos intendente fueron los de más alto crecimiento de la región y donde más inversión se logró en la región de Magallanes. Regularizamos temas complejos como era recuperar el gas. Tú recordarás que en el 2013 nos decían se acaba el gas. Sí. Nosotros logramos que se hiciera una reinversión en ENAP y hoy día nadie habla que va a faltar el gas. Al contrario, lo que porque estamos había. Porque había. Pero había que irlo a buscar y dar el incentivo para que eso ocurriera. Usted es uno de los que se mantuvo como director del Servicio de Salud, en este caso de Magallanes, después de que terminara el primer gobierno de Bachelet y en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Correcto. Pasó todo ese periodo. Recientemente Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, dijo que ella creía que tenía la habilidad de poder conversar con distintos sectores. ¿Usted cree que esa es una característica que distingue a los médicos o médicas en particular? No, yo creo que es una característica que distingue a personas que entienden que la construcción social se hace con todos, que podemos tener diferencias políticas y diferencias políticas profundas, pero el respeto en la argumentación y finalmente en la democracia, en la participación, y que en un proceso democrático efectivamente la ciudadanía es la que va dando la alternancia o la continuidad de un proceso. Yo creo que si uno respeta en un proceso democrático, no quiere imponer sus ideas a la fuerza, yo creo que uno tiene que estar dispuesto en la vida de saber que en algún momento va a ser protagonista y responsable de lo que está pasando y en otro momento va a ser un crítico, ojalá siempre constructivo, en oposición o en otro proceso. Y solamente mencionar que
tú recordarás, en los años que me tocó ser director de servicio, se había partido con la alta dirección pública, Sí. Que yo creo que era un sistema excelente, que finalmente yo diría que no solamente en los gobiernos de derecha, sino que en nuestros gobiernos se desvirtuó finalmente con los cambios de procesos que eran concursables. En el caso mío fue un proceso concursable, yo era independiente, obviamente con el corazón en el lado que corresponde. Y en ese contexto yo creo que había un esfuerzo. Yo puse mi cargo a disposición cuando asumió el presidente Piñera, pero había una situación compleja. Estaba partiendo el hospital clínico, el nuevo hospital, y sabían que la situación era muy compleja si no se da continuidad a la administración del servicio de salud. Criterio que hoy por hoy vemos en muchos casos en varias regiones de Chile que no se utiliza. O sea, yo creo que hay que modernizar el Estado y en aquellos cargos que son altamente técnicos y de influencia técnica, yo creo que debería haber mucha más continuidad de lo que sobre todo los últimos periodos han dado. No obstante esta transversalidad, ¿cuáles son los partidos políticos, los apoyos que tienen en términos partidarios, públicos y también privados para respaldar políticamente, digamos, esta candidatura? Y además, ¿cuál es el apoyo económico que tiene para desarrollarla? Mencionarte que principalmente mi base de conversación, y lo sabe la gente, son los independientes. Pero hay una conversación. Tú sabes, fui intendente de un conglomerado que fue la Nueva Mayoría, en que hay un abanico que llegaba desde la DC hasta el Partido Comunista de partido. Y las relaciones quedan hechas con mucho respeto de las estructuras, porque yo creo que los procesos democráticos se hacen con colectivos. Y la democracia, nos guste o no nos guste, se hacen con partidos políticos para darle estructura continuada, si no se transforma en demagogia y caudillismo. Entonces, siendo independiente, entiendo que la democracia la tenemos que hacer con estructuras y también se tiene que hacer, ojalá, mejorando la política. Y en ese aspecto, en este caminar, en este caminar, el Partido Radical nos ofreció como independiente el podernos respaldar para primero una primaria dentro de un conglomerado, en que ese conglomerado llega desde la ADC hasta el PRO, y primaria que ganamos. También tuvimos en ese momento un respaldo irrestricto del PRO también, y debo reconocerlo, pero mayoritariamente lo que uno está movilizando son personas que aún no lo conocen, que lo respaldan por los años de vida trabajado acá y que se movilizan, pero sí yo creo que hoy día estamos construyendo desde la independencia, pero también desde partidos que tienen una historia, ojalá, en lo que estamos mirando. ¿Qué estamos mirando? No estamos mirando ni Venezuela, ni China, ni Estados Unidos, estamos mirando países que la digo bien, países como Uruguay, países como Portugal, que son cercanos culturalmente a nosotros, y otros países que en el ámbito de desarrollo, reconociendo el rol del Estado, sobre todo en ámbitos de seguridad social, y también reconociendo el emprendimiento privado, sobre todo en competencias leales y reguladas. Yo creo que esa es una sociedad que tenemos que construir en conjunto. ¿Cuántos recursos, cuánto dinero se ha invertido en su campaña o pretende invertir? Nosotros pensamos que se van a gastar, queremos ser muy prudentes, hay un marco presupuestario, yo te cuento, el marco presupuestario es de 140 millones, pero nosotros vamos a gastar 15 millones, yo creo, entre lo que fue la primaria y esta primera etapa, que son, que uno igual, si tú me preguntas, duele un poquito la guata, pero está en el contexto de un tema que a mí me parece muy importante, que hoy día el Estado respalda las campañas políticas a estos cargos. Entonces, finalmente, el financiamiento viene del Estado y no viene de privados. ¿Pero tiene aportes de privados? No, no tengo aportes privados. Solamente son algunos personales, porque la primera etapa no era con aportes, o sea, las primarias no son pagadas por el Estado, pero sí se consideran el gasto total. Entonces, esa primaria se hizo con aportes míos y de un amigo que pusieron un poco de recursos, que pusimos un poquito de recursos, que fue muy poquito. Y esta segunda etapa va a ser con aportes de pago, lo que va a salir en la radio, lo que va a salir en la televisión, lo que va a salir por redes sociales, por el Estado.
Sin embargo, no se ve mucho el nombre de Jorge Flies en los medios de comunicación en comparación con otros candidatos a este cargo. Porque yo creo que hay que ser prudente. Yo, mira, como ciudadano, mira, yo lo he comentado, yo creo que la política en el mundo está cambiando muy fuerte, sí, pero también hay que reconocer que usted como intendente y como director de Servicio de Salud, finalmente igual, en el ejercicio, tal vez sin quererlo, estaba haciendo una campaña. Es que fíjate que por eso a eso quiero ir. Yo creo que así como ciudadano, a mí me molesta que me vengan a pedir el voto para las campañas o que me vengan a molestar a la casa. Si yo pienso eso como ciudadano, trato de yo no hacerlo. Yo creo que uno en su trayectoria, historia de vida, debería hacer lo que ofrece a la comunidad y la gente decidir no sobre promesas, sino de lo que uno ha construido y puede construir, seguir construyendo. ¿Con qué candidato o candidatos cree usted que se está disputando los votos del sector centro-izquierda, podríamos decir? Con ninguno. ¿Perdón? Con ninguno. ¿Con ninguno? Ninguno, sí. Hoy día... Pero considerando, perdón, que durante la revuelta, la rebelión, digamos, social, el estallido, que han denominado algunos, se planteó que no se quería más a la gente que había ejercido política a través de los partidos políticos, sino que a través de dirigencias sociales, representantes más de base. ¿Cree usted que eso sí puede afectar la votación? Porque independiente, pero del Partido Radical. Sí, pero como yo vuelvo a insistir, la gente me conoce, vamos a construir un colectivo. Yo creo que no hay que excluir a nadie en este proceso, inclusive con los que salgan derrotados, que probablemente va a ser el actual gobierno. También se tiene que seguir construyendo, se tiene que hacer una sociedad en que tú invites a todos con un objetivo, hacer de Magallanes un espacio que acoja a todos, a todas y a todos. Y en este momento, por ejemplo, Dalibor, que estaba en el ámbito más de izquierda dentro del espectro de candidatos, Dalibor quedó fuera. Y otros candidatos yo creo que no representan a ningún sector. Sí. De ese sector, Ahora, la derecha, como no tenía un candidato potente en su encuesta, yo creo que ha presentado, es raro que la derecha se haya dividido en tres candidatos que son del rechazo, son gente que salió contra el movimiento social, contra el proceso constituyente, y yo creo que están buscando un piso para la diputación, son personas que están haciendo un juego político. Si yo no saliera gobernador, no me interesa. No se va como senador. Por si acaso, para que quede claro, y lo digo por primera vez en un proceso. No es, yo creo que esto no puede ser caiga lo que caiga. Yo creo que hay principios, etapas, uno no sabe si más adelante cambia la situación, pero en este momento mi interés, mi compromiso es poder cooperar desde la gobernación regional. Y yo espero que los que están postulando no lo estén ocupando para otros puestos políticos. ¿Claudio Flores no es competencia entonces para usted? Yo creo que no. Pero la gente va en el voto lo va a demostrar. Yo creo que ha sido alguien que, como lo he dicho en otras oportunidades, no hay manera de criticarlo porque no sé qué ha hecho. Y en ese aspecto, la ligazón, por ejemplo, a un movimiento social o a un sector, lo desconozco absolutamente. Si hubiera una candidata, ahí sí piensa que podría tener alguna competencia y además, ¿qué le parece? Que sean puros varones los que postulan a este cargo. Mira, me parece terrible, lo comentábamos ayer, estábamos en un debate con un grupo feminista y yo creo que este gobierno, esta nación, este país y Latinoamérica sigue siendo ampliamente machista, patriarcal y lo notamos no solamente acá, en todo el país, la mayoría de los candidatos seguimos siendo hombres, en gobernadores y en alcaldes somos puros hombres los que estamos postulando. Y yo espero, sinceramente, que más mujeres se vayan incorporando. Y si podemos empujar y potenciar eso, pero le está costando tanto a la sociedad como a los organismos políticos, a los partidos les cuesta surgir y sobre todo, y tú lo sabes muy bien, Paula, todavía hay una situación cultural de roles, de condiciones de roles, que impide a las mujeres estar siquiera en mínimas iguales condiciones que los hombres para estar en distintos procesos. Podemos andar un poco más adelante en eso. Yo quería preguntarle por qué vive en Magallanes. Porque estoy enamorado de Magallanes. Nosotros con mi esposa, con Paola, estudiamos medicina
para estar en el sector público y fuera de Santiago, porque en Santiago es donde no faltan médicos. Estudiamos siempre pensando salir de Santiago, y cuando Paola tomó la beca de neurología, ¿cuál era el lugar más lejano de Santiago? Era Punta Arenas, Magallanes. Y tomamos Magallanes sin conocer Magallanes. Vinimos a conocerlo, como diría yo, como pajaritos, éramos muy chicos. Y desde ahí yo me acuerdo que en un mayo nos recibió una semana maravillosa y quedamos enamorados hasta el día de hoy. Yo creo con 3 hijas que han nacido en este territorio, cada día conociendo su gente, porque yo creo que tenemos valores extraordinarios en su gente, en su historia y en un territorio que tiene una potencialidad que yo creo que es el territorio en Chile con su población que tiene más posibilidades de tener un futuro más próspero en todo sentido, cultural, social, deportivo, económico, que el resto del país. Por las condiciones sociales, porque en general todos atornillan, siempre faltan que no, pero todos atornillan para el mismo lado. En general es más fácil llegar a consenso. Yo creo que tenemos tremendas oportunidades. Es un lugar lleno de oportunidades. Y siendo realista, en un periodo como gobernador, ¿cuáles serían las estrategias que usted desarrollaría, o la estrategia, para poder desarrollar más esas oportunidades de este maritorio, como dijera el amigo Ricardo Rossi? ¿Cómo no? Mira, ustedes saben que desarrollamos, y ahí hubo todo un trabajo con más de 2.000 personas para hacer lo que fue en su momento un plan muy reconocido por la comunidad, que fue el plan de zonas extremas, que identificamos áreas que permitían subir o cambiar de nivel de la región en cuanto a conectividad, en cuanto a condiciones sociales, en cuanto a capacitación, en cuanto a competencia. Y en ese aspecto yo creo que, por ejemplo, hoy día la región tiene 5 pilares productivos que hay que diversificarlos. Y a eso probablemente viene todo un ámbito muy potente en energía. Hemos estado trabajando silenciosamente con muy queridos amigos del gobierno anterior, el exministro Mena, el exministro Pacheco, Vitrán, que están en la Comisión de Energía, lo que es el hidrógeno verde. Y fíjate que la primera proyecto real que tenemos es en la región de Magallanes. Y cuando Santiago en el 2018 estaba mirando el hidrógeno verde y lo veía solamente en Antofagasta, ya había un grupo que estábamos trabajando para que, estábamos cateteando que Magallanes, que el viento. Y hoy día el ministro Llobet de este gobierno dice Magallanes tiene una potencialidad para cubrir el 13% de la necesidad de hidrógeno verde del mundo, no solamente de Chile. Esa es una línea. La otra, la línea de tecnologías de información. Por ejemplo, con la fibra óptica, hoy día, efectivamente, pensar en un desarrollo tecnológico. Big Data, pero no solamente en Big Data, sino que en tecnología, en robótica, en inteligencia artificial, en teledetección, se está dando. ¿Cuánto, tú lo sabes muy bien, Paula, cuánto hablamos de un centro de teledetección en la Universidad de Magallanes, proyecto que lamentablemente este gobierno no respaldó para la universidad, pero más ya está colocando un centro de teledetección, se amplió el de Noruega, se amplió el de Suecia, y esa información va a ser tan importante como lo que hoy día está en el norte con todos los telescopios, todo lo que es el estudio astronómico. Y una tercera patita, yo lo sumaría con todo el proceso de investigación subantártica y antártica, en donde, por ejemplo, este centro, el CADIUMAG, en el ámbito de biología molecular y biomedicina, más todo lo que significa subantártico con Rossi en William, o lo que significa el Centro Antártico Internacional y la fase antártica, yo creo que los futuros en los grandes ejes van a estar muy potentes. Pero, y quiero terminar con esto, sí, porque nos va quedando menos tiempo. Hay que hacer un esfuerzo grande en un sueño que nosotros, algunos lo han mencionado y lo han tomado de lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros dejamos propuestas hechas, concretas, con proyecto de ley en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio Interior de una corporación de Magallanes, no solamente de fomento productivo, sino de cultura, deporte y social, para que en asociatividad, que va a ser una de las ventajas que tiene el nuevo gobierno regional, podamos, en junto el gobierno regional, otras instituciones públicas y privadas, potenciar ampliamente los desarrollos de la región de Magallanes. ¿Cómo potenciar esos
esas grandes fortalezas que tiene la región, como por ejemplo esto de la tecnología a base de la fibra óptica austral y el hidrógeno verde, evitando que sean monopolizados por las mismas o los mismos conglomerados de siempre. Ya vemos, por ejemplo, el interés que tiene AES Gener en el hidrógeno verde en Chile. Sí. ¿Usted tiene alguna posibilidad como gobernador, ha estudiado eso como para poder evitar que se fuguen esas... Sí, hay normativa. El gobierno regional va a tener capacidad de asociativismo, que va a tener que normarlo, hacerlo, y ahí hay un trabajo que ya está haciendo los equipos de nosotros. Y el otro es normativo, y en el ámbito normativo, si bien no puede ir contra la ley, por ejemplo, la ley de autorización ambiental, de uso de suelo, cosas por el estilo, sí la normativa puede orientar las tomas de decisiones, por ejemplo, del Consejo Regional, porque se hacen con el Consejo Regional. Y esa normativa, por ejemplo, puede exigir elementos de instalación de nuevas empresas en la región. Las empresas tienen que pedir autorizaciones que vayan en línea, por ejemplo, en el ámbito ambiental, que vayan en línea con la estrategia de desarrollo regional. Entonces, la estrategia de desarrollo regional que queremos construir participativamente, si nos dice, ¿sabe qué? Queremos que energía tenga una responsabilidad social permanente con la región, eso tenemos que identificarlo y decirle, ¿sabe?, que nuestra responsabilidad social permanente tiene que estar reflejada en su proyecto de instalación en la región. Pero me refiero a otra cosa, me refiero a cómo evitar el monopolio de eso, porque podrían ser varias medianas o pequeñas empresas las que lo hicieran en vez de una sola gran empresa transnacional. Ahí tú tienes que apostar e influir mucho en el trabajo que vamos a hacer en la construcción de la nueva Constitución. Porque, más a largo plazo, entonces, no es algo que pueda hacer el gobernador. ¿Sabes por qué? No tan a largo plazo, porque si el marco, acuérdate que tenemos 18 meses por delante de construcción constitucional. Hoy día la Constitución y el modelo chileno es absolutamente mercantilista, extractivista, monopolizador, y ese modelo hay que cambiarlo desde la Constitución, porque las leyes facilitan que los más grandes se coman a los más chicos, que los más grandes manejen los precios o las líneas de gasto. Pero hay otros conceptos que van más allá que solamente el proceso económico. La economía debiera ser el que responde al derecho, a la política, a la ética. Y eso lo vamos, esa es la gran ventaja. El gobernador va a ser electo por la comunidad y no va a ser alguien puesto como switch de subida o bajada por el presidente o la presidenta de turno. Y ese rol va a ser muy distinto, porque si el presidente quiere seguir entrando a la región, va a tener que escuchar permanentemente a la región, que es lo mismo que va a pasar con el delegado presidencial o la delegada. Bueno, en teoría al menos. Exacto. Nos queda muy poco tiempo y varios temas. Me gustaría que me pudiera responder en una sola frase las relaciones que tendría. ¿Cómo se relacionaría con, primero, las protestas ciudadanas que pudieran surgir en su contra? No, las protestas, o sea, la manifestación ciudadana tiene que ser absolutamente en una libertad, igual que la libertad de prensa, como corresponde. Hay un detalle que no es menor, el ámbito de seguridad, te lo contaba al principio, no va a estar a cargo, por ejemplo, del gobernador, no va a estar a cargo los carabineros, por ejemplo, o la PDI, y yo creo que hay que dar plena libertad, la gente tiene que manifestarse siempre, y la invitación es que esa manifestación no sea con violencia. La violencia ni de uno ni de otro lado aportan a la democracia. Eso es más de una frase. Perdón. Policías. Vamos a seguir conversando y exigiéndoles que cumplan sus protocolos, que cumplan los derechos humanos y esperando que en el próximo gobierno se haga un... ¿Refundación o reforma? Yo creo que va a ser una refundación a este ámbito. ¿Medios de comunicación? Puertas abiertas para lo que quieran, para lo que sean las críticas y también para lo que sea, ojalá, información permanente con la comunidad. ¿Mujeres? Vamos a incorporarla, de hecho ayer lo hicimos con uno de los colectivos feministas. Yo creo que particularmente uno como hombre no debiera ser el que dicta o se le ocurre el tema, por ejemplo, de una política de género del gobierno regional. Yo creo que hay que invitar a quienes saben y a quienes han ido a la vanguardia de este proceso. Y ahí van a estar las puertas abiertas para su participación y crear una política de género potente en el gobierno regional. ¿Infancia?
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo gigante, por ejemplo, en cambiar, hoy día se cambia, tú sabes, el Sename hay un servicio que va a estar especialmente ligado a los menores, pero hay que hacer un trabajo y ahí yo creo que vamos a apelar a lo que son las magallánicas y los magallánicos, en que estos niños que los tenemos institucionalizados, ojalá con respaldo, si es necesario, del gobierno regional, podamos tener familias de acogida en que los chicos lleguen en mejores condiciones. ¿Pueblos originarios? Lo tenemos en el programa, y el programa específicamente, que también se va a construir con los incumbentes, que son los pueblos indígenas, tanto los del territorio como una gran masa de mapuches y huilliches que tenemos en la región. La idea es reparar y un trabajo estrecho en temas tan importantes como, por ejemplo, la área silvestre protegida. Medio ambiente. Va a ser un eje fundamental. Queremos soñar con una región carbono neutral y ojalá carbono negativa, y ese es un trabajo gigante. ¿Mundo privado? Estrecho, y lo quiero decir fuerte y claro, están invitados a trabajar con la región mientras cumplan la ley, resguarden el medio ambiente y cuiden a la población. Las puertas van a estar abiertas a eso. Corrupción interna y externa. Mano dura, dura, dura. No se puede aguantar ni un ápice de corrupción. En síntesis, ¿cómo respondería a las siguientes críticas que más se han escuchado acerca de su labor, principalmente como intendente? Mucha ciencia, poco pueblo. Yo creo que ahí es un discurso sin base. Yo creo que tú me conoces. Yo no es para mí, es para la comunidad. Sí, pero en la comunidad decirles que los 4 años como intendente, lo mismo me pasaba como director de servicio, la oficina, y lo sabe muy bien quienes están en la intendencia, el escritorio del intendente no lo ocupé. Me saqué la foto al inicio y no lo ocupé nunca. Y eso significa estar con la gente. Pero a diferencia de otros que se andan sacando fotos, yo creo que hay que ser muy cuidadoso de hacer el trabajo con la gente, y eso lo vamos a ver en la votación, el resultado de la votación. 1000 empleos perdidos después de que Mininvierno fuera rechazado, con un voto dirimente del intendente Jorge Pino. Nosotros no cerramos la empresa, nosotros lo que hicimos es prohibir las tronaduras, no estar de acuerdo con un proceso de cambio de la estructura de Mininvierno que ellos mismos habían declarado que no lo iban a hacer, y yo creo que acá hay que ser muy claro. Hay empresas productivas privadas en estos mismos monopolios que recién hablábamos, que en general buscan otras personas para sacarse la responsabilidad que ellos tienen personalmente sobre sus trabajadores. Quienes no hicieron el trabajo con sus trabajadores, no se preocuparon, fue la Mininvierno, y yo creo que no pueden esperar que uno esté con la pistola en el pecho, con los trabajadores sobre la mesa, para aprobarle una situación que era imposible. De hecho, es tan así que el Tribunal Ambiental aprobó en todas sus partes lo que votó el gobierno regional. Falta de liderazgo para aglutinar a la nueva mayoría y sus partidos para presentarse como una oposición real en un gobierno como este que estamos viviendo. Bueno, en la única región donde la oposición tuvo un amplio triunfo fue acá, y yo creo que el problema no ha estado en la oposición, ha estado en las dirigencias de la oposición. ¿Y usted cómo ha colaborado en eso? Yo creo que hemos armado el triunfo que era de la continuidad del gobierno en ese momento, y el triunfo de lo que va a ser la gobernación este 11 de abril. Tenemos que abordar este tema para finalizar, compañeros. ¿Cómo ha vivido usted el estallido social y cuál cree que es el estándar que tenemos en Chile de derechos humanos, de respeto por los derechos humanos? Sí, bueno, yo creo que estamos ante un tremendo cambio. El Chile, desde octubre del año 19, dijo basta a lo que abuso, a la continuidad, a lo que es un modelo básicamente individualista. Y eso se juntó con una pandemia que inmediatamente nos pegó en la cara y dijo, efectivamente, solo no podemos salir de esto. Yo creo que se dio una salida institucional que yo reconozco que tiene sus dificultades, ponerse de acuerdo 155 personas que van a representar a la región, pero que tiene cosas extraordinarias, como va a ser la incorporación del 50% de mujeres, la incorporación de pueblo originario, y que las mayorías son mujeres. Nosotros trabajamos, y ustedes lo saben, desde lo que fue salud,
saliendo también a manifestarnos. Lamento todo lo que fue la violencia, especialmente la violencia de Estado, y eso tiene que ser reparado. Los derechos humanos no se cumplieron en un estallido social que era justo y que fue masivo en este país. La educación pública versus la educación privada, ¿cómo actuaría usted en ese ámbito? Yo creo que, fíjate que, y fue una de las grandes discusiones que hubo en el gobierno anterior, yo creo que debiéramos haber hecho un esfuerzo aún mayor en respaldar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y las condiciones de inmuebles, insumos de los establecimientos públicos como Estado, para que, como lo hicimos con los jardines infantiles, sean tan buenos que sea indiferente estar en un público o un privado. Yo creo que la brecha todavía sigue siendo grande y yo creo que hay que concentrarse en aquellos establecimientos que hoy día son educación municipal. Se nos acaba el tiempo. Por último, ¿cómo evalúa usted el manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia en Chile? ¿Y cómo espera usted que se pueda manejar a nivel regional en esta nueva estructura de gobierno regional? Bueno, yo primero, ahora en junio, cuando sumamos, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer, aparte de hacer toda la instalación, va a ser responder a la emergencia sanitaria, social, económica, y ahí hay un plan que podemos conversar en otra oportunidad. Pero el gobierno, en suma y en resta, ha actuado pésimo, y un resultado es Magallanes. Magallanes tiene las tasas más altas de mortalidad, de infección, siendo una isla. Y cuando se le dijo al gobierno que actuara diferente en las condiciones de Magallanes, no lo hizo. Y hemos perdido ya casi 350 magallánicas y magallánicos. Mucha gente está con secuelas del COVID, y eso fue por un manejo de las autoridades, con un tremendo esfuerzo de los equipos de salud, que hemos estado ahí un año entero en las cabeceras de los pacientes, pero con un manejo tanto en las decisiones tardías como en los recursos que se tenían para el testeo y la incorporación, entre otras cosas, de atención primaria, que no se incorporó jamás. ¿Qué aciertos hubo? El manejo de camas críticas entre todos los hospitales del país y la tradición histórica que tiene Chile con las vacunas, que ha sido pleno éxito, pero eso se debe especialmente a los esfuerzos que hicieron las universidades. Las respaldó el gobierno y eso estuvo bien en cuanto a los recursos para asegurar las vacunas, pero la instalación tan rápida en Chile, una nueva vez lo ha reflejado la atención primaria, que estuvo ausente los primeros 6 meses de esta pandemia. Entonces, en resumen, yo creo que las decisiones de las autoridades fueron muy mal ejecutadas. Los equipos de salud, no solamente de salud, hay los profesores, los recolectores de basura, las funciones básicas en el ámbito de alimentación, hicieron una tarea maravillosa estos meses en mantener el país en un ámbito de angustia que está viviendo. Las juntas de vecinos con sus ollas comunes, por ejemplo, pero las decisiones fueron tardías y lamentables. 27.000 fallecidos muertos hoy día en Chile. Así es. Bueno, es de esperar que tengamos una persona a cargo de la gobernación de Magallanes y Antártica Chilena, independientemente de quién sea, que tenga una visión protectora, ¿cierto?, del ser humano, y que además pueda haber participación de la población y donde las decisiones sean más ajustadas a los territorios o maritorios que a decisiones centralistas. Bueno, yo creo que ese es el gran cambio que vamos a tener con la elección de los gobernadores, muy atentos con lo que va a ser la convención constitucional. Ahí hay un esfuerzo, la región va a estar representada con 5 personas, contando los 2 representantes pueblos originarios. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, difícil, pero con esperanza. Ojalá nos podamos pronto volver a abrazar y ojalá aprovechemos esto, la democracia cada vez la que se representa, la que está más cerca de la gente, los municipios, y en esta oportunidad los gobiernos regionales son los que están respondiendo adecuadamente en este siglo XXI. Por eso a votar. ¿Usted va a votar el primero o segundo día? Yo creo que voy a votar el día domingo como era originalmente. Yo creo que es muy arriesgado el esfuerzo que están haciendo en dividirlo en 2 días. Pero se entiende por la situación, por lo complejo el voto y por la pandemia, sobre todo en otras regiones que viene en pleno aumento. Entonces, vamos a votar el día domingo
no quiero que mi voto esté toda una noche esperando. Sí. Bueno, hay que votar, y votar, porque son Exacto. 4 votos. Acuérdense, el 10 y el 11 de abril a votar por la Constitución, por los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales, y por las gobernadoras y gobernadores. Muchas gracias. Gracias a usted. Y un gran saludo a la Universidad de Magallanes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa. Esperamos que haya sido de utilidad la información que reciben, porque la única misión que nosotros tenemos con este tipo de conversaciones es que usted pueda votar y pueda votar informadamente. Hasta la próxima.